inmunidad innata, inmunidad adquirida. ¿Por qué? Porque tenemos que entender algunas cositas para poder más adelante ir avanzando. Bueno, primero veamos la palabra inmunología. ¿Qué es la palabra inmunología? ¿De dónde viene? ¿Ya? Resulta que dice, se origina, como ustedes han leído, ¿no?, en su examen, de la microbiología y la bacteriología. Pero no específicamente porque la microbiología y la bacteriología han dado paso a que se haya la respuesta inmunitaria, sino porque la mayoría de los que han estudiado inmunología son los que han descubierto, han sido los padres de la inmunología, son bacteriólogos, ¿ya? Son micrólogos. O sea, son los que han estado estudiando en realidad la microbiología y en eso han encontrado un hallazgo, ¿ya? O sea, estudiando han descubierto que había una respuesta inmunitaria, han descubierto que existía, por ejemplo, las vacunas. Se sabe muy bien que en la época, por ejemplo, era de la lepra, después también con otras enfermedades, agarraban las escaras de las ubres de las vacas, ya, o sea, de las heridas, y esas las volvían polvo, como medicina china, y hacían que el paciente inhale. ¿Para qué? Para que se forme como una vacuna, ¿ya? Pero eso han ido descubriendo poco a poco. Entonces se origina de la microbiología y la bacteriología, dice, al buscar rápidos resultados de la aplicación inmediata en la prevención y curación de infecciones bacterianas. ¿Por qué? Porque los que estaban estudiando en realidad, como les digo, eran bacteriólogos, no sé, los que estaban investigando. Viene de todas formas del latín immunis y logos, ¿no? Immunis, que quiere decir en el interior, immunir, reforzar, fortificar. O sea, es una palabra compuesta, que no ha nacido en español, lindo hubiera sido más facilito. Y logos, que es de tratado y actualidad. Entonces estamos hablando del tratado, precisamente, de lo que es el interior del sistema o del cuerpo, ¿no? Es una rama amplia, dice, de las ciencias biomédicas que se ocupa del sistema inmunitario. Eso está fácil, ¿no? No hay mucho que explicar. Es una rama, por eso dice que es o sea, viene del latín también logos, que es una rama que va a estudiar específicamente el sistema inmunitario. Parte de la medicina que estudia los mecanismos fisiológicos, y aquí está la clave, ¿no?, de respuesta del organismo frente a la presencia de microorganismos, toxinas o antígenos, ¿no? Es decir, van a estudiar todo lo que en el cuerpo va a representar una defensa contra alguno de estos tipos de, digamos, elementos extraños, como microorganismos, como toxinas, como ser antígenos. Cualquiera de ellos lo va a estudiar la inmunología. Y de hecho va descubriendo cada vez más, ¿no? Por ejemplo, nos venimos aquí nuevamente al siglo XXI todavía, ¿no? Nos venimos aquí al siglo XXI y vemos COVID-19. No había antes, ¿no? Entonces, ¿qué se ha ido viendo? Cómo va a reaccionar el cuerpo, se ha ido creando vacunas. Entonces sigue evolucionando, la inmunología sigue evolucionando. No se ha quedado pues en el tiempo antiguo en el que había que buscar la respuesta en las ubres de las vacas, ¿no? O sea, hoy ha evolucionado, ya hay máquinas, microscopios realmente de alta definición, ya se sabe cómo se va a estudiar. Dice, es la especialidad de la medicina que se encarga del correcto funcionamiento, hemos dicho, del sistema de defensas de nuestro organismo. Y hasta ahí, facilita, ¿no? El que sabe aprobó inmunología, ¿no? Entonces nos vamos aquí un poquito a la historia. Y en la historia vamos a encontrarnos ya con el famoso síndrome de Tucídides, ¿ya? Es de hecho un tratado en el que ha existido una plaga, ¿ya? ¿En dónde? En Atenas. ¿Y quién es Tucídides? Es uno que ha tenido la enfermedad y resulta que ha ido describiendo cómo se sentía, qué sentía, qué consecuencias, qué complicaciones ha tenido, desde fiebre, ha podido estudiar prácticamente lo que era la respuesta que ha tenido de inmunidad hacia esa patología. O sea, no se sabe específicamente cómo ha sido esa plaga, porque obviamente es muchísimo tiempo
y aparte que Tucididis, no he dicho específicamente, ha sido la bacteria tantos que ha ocasionado tal patología. Se sabe que ha habido una plaga grave, y tan grave que ha ocasionado, dicen, miren, la muerte de 10.000 personas por lo menos, de 300.000. Y si ustedes hacen un poquito de matemáticas, se van a dar cuenta que es un número bastante alto. Imagínense, solo en Atenas han muerto 10.000, solo en Atenas. Porque él solamente ha estudiado lo que ha visto en el lugar donde vivía. Porque ustedes no se olviden que cuando hay una pandemia se expande, ¿no ven? Y aquí solo estamos hablando de Atenas. La inmunología antigua es un suspiro, ¿no? ¿Ya? Lo que les decía, miren, los chinos recomendaban, miren, 2000 años antes de Cristo, utilizar un macerado de conchas humanas de viruela y espolvorearlo en la nariz. Este era el plan de los chinos para que los niños no enfermen de viruela o las personas que no enfermen de viruela. No estamos hablando ahorita de varicela, sino de viruela, ¿ve? Entonces, ocasionaba que el paciente tenga costras, se rascaba el paciente, tenía fiebre y ocasionaba costras como en la varicela, muy parecido, ¿no? Entonces los chinos descubrieron que al sacar esas costras, molerlas y hacer que la gente empiece a aspirar esas costras en polvo, ocasionaba que el paciente no enferme de viruela. ¿Por qué? Se creaba IgG. Creaba. ¿Qué es IgG? Inmunoglobulinas. Inmunoglobulina. ¿Qué son los inmunoglobulinas? Proteínas. Proteínas. Llamadas también Cuerpos. anticuerpos. Entonces resulta que al haber la costra, ya la costra probablemente no solo tenía sangre, porque no se olviden cómo se forman las costras, ¿no ven? ¿Se acuerdan, no ven? ¿Qué composición tienen las costras? ¿De dónde se forman las costras? Entonces tiene una herida. Sangre, plaquetas, fibrina, ¿no ven? Entonces, toda esa composición de plaquetas, fibrina, no solamente estaba ahí, sino que también había virus que probablemente ya estaban muertos, pero habían virus. Lo que quiere decir que había un virus que tenía un antígeno, ¿ya? Y que al ser aspirado, miren, y ellos no habían estudiado todavía a nivel microscópico, pero al ser aspirado por el paciente, ingresaba al sistema y como estaba muerto, no ocasionaba la enfermedad, no ocasionaba fiebre, no ocasionaba heridas, escozor, prurito, no ocasionaba lesiones, pero el paciente no se enfermaba. ¿Por qué? Porque técnicamente han creado una vacuna. ¿Lo ven? Ese es el plan de una vacuna. Poder inyectar al paciente virus vivo o atenuado, muerto, pero que tenga ese antígeno para que lo presente al anticuerpo y pueda crear la respuesta inmunitaria adecuada. Entonces ahí empezó. Y en base a eso, vamos a ver más adelante, se ha ido creando vacunas, por ejemplo, ¿no? Dice, esta técnica pasó a Europa por invasiones otomanas, se tomó por fuerza mayor en 1728, perdón. No, es que lo he llamado a mi esposo. A ver, hola. ¿Tú has activado algún tipo de alarma? Sí. En muchas ocasiones además uno como si estuviera viendo un incendio. ¿Mi celular? ¿Estás buscando? No has buscado mi celular, no lo activa la llamada. Ya, gracias. Ya sabes al gobierno que es una bomba. Qué bonita la música. Una música católica, ¿no? Sí. La conozco. Entonces dice, ¿no? A partir de 1718, ya cuando dice Lady Marie se familiarizó con la escarificación, que era más o menos esto, se la aplicó a su hijo de 6 años y la propuso para enfrentar la epidemia de la viruela. Y que ocasionó precisamente, prácticamente una de las primeras vacunas, ¿no?
Y esto es prácticamente un hallazgo, porque ¿cómo han tenido que investigar los chinos a ver si nosotros nos vamos allá a esos tiempos? No creo que alguien haya dicho, a ver, moleremos las costras y les haremos oler a ver qué pasa. No, no, ¿qué es lo que ha pasado? Han visto que los familiares que estaban con personas que tenían viruela, ellos se rascaban, estaban en contacto con esas costras, no enfermaban. ¿Por qué? Se han preguntado. Y como el médico siempre es muy curioso, ¿no ve? Como ustedes que van a inventar algún tipo de vacunas, algún tipo de cosas interesantes, ¿no ve? Sí, no ve. Qué falta de entusiasmo, ¿no? Entonces, es lo mismo que ha sucedido. Y luego eso ha sido conocido por esta Lady Mary, quien ha propuesto frenar tal vez la epidemia, ya no en China, sino en Londres. Entonces, es así como va avanzando, ¿no? Luego dice Girolamo, ya propuso que las enfermedades epidérmicas eran causadas por otras entidades como semillas, o sea, estamos hablando de, por ejemplo, trigos y esas cosas, ¿ya? Que transmitían por contacto la infección, ¿no? Jenner dice fundador de la inmunología experimental. Más adelante tenemos una imagen de Jenner también, ¿no? De la inmunología experimental, la medicina occidental eligió, este es interesante, a un niño de James, un niño llamado James, de Sarah Niemes, para inocularlos de esta manera, evitó la viruela humana. Se ha agarrado niños para experimentar. Los ustedes lo van a hacer, ¿no? Cuidado, la doctora nos ha dicho que experimentemos en niños, consigamos una vacuna a la cárcel. Sí. ¿No? Entonces, y se dio cuenta de que estos niños, al ser expuestos luego a la viruela, tampoco tenían la viruela, ¿no? O sea, habían creado un tipo de defensa. De este experimento nace el concepto de vacunación. Su trabajo de 35 páginas, tan chiquitito, ¿no? Ahora suena 35 páginas. Sobre 33 casos se denomina Killing do the Cows. Este está en inglés, lo van a leer, no voy a preguntar. En inglés, ¿ya? Ahora, nuevamente nos vamos un poquito a la línea de tiempo, 2000 años antes de Cristo, hemos dicho que también había lo que es la enfermedad de las pestes. Y este es el relato de Tucídides, ¿no? Que es lo que hemos mencionado, miren, entre 465 y 395 años antes de Cristo, es un aproximado, vino la plaga de la viruela de Atenas, ya no se sufre la enfermedad dos veces, o sea, es lo que Tucídides ha ido, digamos, como que explicando. Él ha tenido la enfermedad, luego ha sido expuesto nuevamente a la enfermedad, pero no la ha vuelto a enfermar. ¿Ya? Entonces se ha dado cuenta que las personas que las tenían y se sanaban, porque había un montón que morían, no volvían a enfermarse. Por lo tanto, también era una forma de vacunación. Sin embargo, un poco más mortal. ¿Ya? Y de padecerla, la recaída nunca es mortal. Lo que nos decían acá, ¿no? El que ha tenido COVID una vez y a la segunda vez ya no es tan fuerte o ya no es mortal, por lo menos, ¿no? Porque si ustedes se dan cuenta, nos estamos asustando de 10.000 personas que han muerto, ¿no? Y aquí con el COVID, millones, ¿no? Entonces, sí se dan cuenta que las personas en este tiempo actual, con la medicina al alcance de nuestras manos, tenían que estar como en el tiempo de Tucídides, aislados, muriendo, ¿no? O sea, algunas cosas no han cambiado, ¿no? O sea, realmente el ser humano es bastante frágil, ¿ya? Entonces, volveremos a... No, bueno, entonces ha hablado más o menos, su escrito, como les digo, habla de cómo él ha vivido la enfermedad, cómo ha visto que vivían los que estaban a su alrededor y cómo él se ha sanado y muchos otros tal vez no. Básicamente eso es, ¿ya? Después tenemos otro tipo de, digamos, de personas que han ido describiendo, por ejemplo, aquí Avicena, la teoría de la inmunidad adquirida, que ya se ha dado cuenta que no solamente hay una inmunidad primaria, natural, innata, sino que también ha empezado a ver lo que es la inmunidad adquirida, ¿no? Y bueno, acá miren recién en 1796. ¿Sí se dan cuenta? Desde el 2000 hasta 1796, recién se inició con la palabra vacunación, recién hubo la primera vacunación, tal vez hasta masiva, pero técnicamente las vacunas ya vienen desde este tiempo. 2000 años antes de Cristo, hasta 1796, ¿cuánto tiempo ha pasado? 1796. Tal cual. Bien. ¿No ven?
Ahí vemos, por ejemplo, ya fotografías de pacientes con viruela. Fíjense cómo era. Entonces, cómo realmente afectaba al paciente, les dejaba marcas, cicatrices, dolor, las terminaciones nerviosas eran muy alteradas, así como en el herpes zóster, ¿ya? Entonces, ustedes saben, ¿no? Un poquito han visto alguna vez, bueno, han debido ver en parasitología o en bacteriología lo que es la varicela, ¿sí? ¿Y qué dice? ¿La varicela se enferma 2 veces? No. No, ¿ve? Solo una vez. ¿Y el herpes zóster? Varias. Pero para que haya herpes zóster, ¿cuál es el requisito? Varicela. Entonces, si yo veo a un paciente que tiene herpes zóster y me dice, no, yo no tengo varicela, no me enfermo de varicela, mentira, ¿no? En algún momento debió ser. Para que haya, usted debe hacer una buena historia clínica y preguntar, ¿ha enfermado de varicela? Ah, sí, cuando era pequeño. Porque hay herpes zóster o presentaciones de herpes zóster muy ambiguas. ¿Ya? A veces no está en todo el trayecto del nervio, a veces solamente se presenta el dolor y el prurito es muy, muy escaso, o sea, no es muy fuerte, pero con una buena historia clínica se puede dar, ¿no? Viruela. Bien, siglo entonces 17, lo que decíamos Anthony, observó por primera vez, dice, seres microscópicos, ya es la primera vez que estaba viendo. 1793, Jenner, que es lo que hace rato mencionábamos, este sí es el padre de la vacunación contra la viruela, pero el padre conocido, descubierto y que ha colocado sus escritos, ¿no? Porque los otros no han colocado papeles, como que no han autentificado, no han patentado sus muestras, ¿no? Entonces, esta parte de historia sí es importante, ¿ya? Luego, aquí tenemos algunos otros autores y básicamente, dice, ¿no? Casi todos los autores que han estudiado la inmunología han ganado premios Nobel. Entonces usted dice, tengo que estudiar, pues inmunólogos tienen que ser si quieren tener un Nobel, ¿ya? Menos estos dos. ¿Pero por qué Pasteur no ha tenido Nobel? ¿Quién es Pasteur? El padre que hizo la vacuna de la rabia. De los métodos de pasteurización. Penicilina, ¿se acuerdan? Entonces, pero la penicilina hoy es tal vez el antibiótico más utilizado en el mundo, ¿no ven? ¿Y por qué no tenía un Nobel? Porque antes de eso se murió. Si no hubiera tenido, seguramente, ¿no? Lo mismo pasó con Mendel, que van a mostrar un poquito, ¿ya? Dice, todos estos han establecido lo que son las bases de la inmunología, ¿ve? Que hay 5 premios Nobel, pero 2 porque se murieron antes de. Espero que no haya sido una enfermedad inmune, ¿no? Grave sería es que hay cosas así, ¿no ves? Hay un filósofo que odiaba a las mujeres. No me acuerdo ahorita qué se llamaba. Pero odiaba, o sea, tenía totalmente odio a las mujeres. Y resulta que se ha muerto con una enfermedad venérea. Entonces hay ese tipo de cosas, ¿no? Bien. Dice, nuestro sistema se dedica a la regulación. Constantemente nuestro sistema está tratando de regular todo lo que ingresa, todo lo que siente, todo lo que ve como extraño, como también todo lo que ve como normal. Mediante algunos procesos, ¿no? Nuestro sistema va a aprender cómo desarrollar mecanismos de defensas, va a tener memoria, es decir, va a guardar esos mecanismos que los ha desarrollado, los va a guardar en su memoria, nos va a enseñar, dice, los linfocitos enseñan a los macrófagos a activar procesos enzimáticos. Es decir, no es que los macrófagos actúan por sí mismos, necesitan que alguien les dé la señal para que avancen, para que realicen su acción. Y destruyen patógenos o células anormales. Entonces, ¿por qué hay cáncer? Si se supone que nuestro organismo tiene la capacidad de destruir células anormales. ¿Y qué es el cáncer? Sería solo Células anormales, ¿no ven? Precisamente. Pues resulta que estas células anormales se van a disfrazar de otra cosa y les van a decir, oye, no, yo soy buenito. A los macrófagos, no, yo soy buenito, no te confundas, soy parte del cuerpo, ¿ya? O en su
su defecto, la respuesta es muy lenta en comparación a la forma de replicación del cáncer. Porque ustedes saben cómo actúan los quimioterapéuticos, ¿no ven? Se toma el medicamento y empieza a matar todas las células que se están reproduciendo. Porque se sabe por estudios que las células cancerígenas se reproducen con mucha rapidez. Es decir, que no sé, si el tejido epitelial se recambia cada 2 días, estas células que deberían crecer cada 2 días en realidad crecen aceleradamente en, no sé, en 1, 2, 3 horas. Entonces, como es tan rápida la reproducción, el sistema inmune no tiene la capacidad de responder. Se ve como sobrecargado, no, se le sobrepasa la respuesta. ¿Ya? Entonces podría ser una de esas, ¿no? Entonces, ¿qué es respuesta inmune? Es la acción conjunta de células y moléculas que nos defienden de las agresiones. Y ahí estamos hablando de diferentes agresiones, que podrían ser toxinas, microorganismos, los mismos anticuerpos, incluso lesiones. No necesariamente tiene que ser un microorganismo que ingresa al cuerpo. Se empieza a generar una respuesta, por ejemplo, inmunológica ante algún tipo de lesión, ¿no? Por eso existe la fiebre y otras cosas, ¿no? Que puede ser innata o adquirida. ¿A qué nos referimos con innata? El primer contacto. El primer contacto. Es específico. Natural. Inespecífico. Ya, No es al específico. nacer, dice. No es específico. No es específica. Bien, ¿no? Entonces, resulta que las respuestas inmunes, dice, pueden ser internas o externas. Las internas ante alteraciones celulares o tumores y las externas ante agentes infecciosos. Es decir, el cuerpo va a tener una respuesta ante alguna alteración celular, ¿ya? Como por ejemplo tumores, aquí vemos, o externas ante agentes infecciosos como bacterias, virus, parásitos. Bueno, habríamos dicho que hay 2 tipos de inmunidad, una que es innata y otra que es Adaptativa. destruye, pero es el primer paso para que haya inmunidad adquirida, ¿ya? Induce a la inmunidad adquirida, que ya es más específica, que esta puede ser celular Humor. o humoral. Ahora, la inmunidad innata. Ya, hasta ahí, ¿cómo vamos? Está bonito, facilito. Es el examen de eso. La inmunidad innata es un conjunto de mecanismos que constitutivamente actúan contra los microorganismos patógenos desde el primer contacto con ellos. Nos estamos refiriendo a algunas patologías en las que el recién nacido se está encontrando por primera vez. Sin embargo, ya esta tiene ciertas características, ¿no? Dicen, uno, es inmediata, quiere decir que es rápida. 2, no es específica. Por lo tanto, esta inmunidad no es tanto de memoria, ¿no? Porque no es específica. Para que sea específica necesitamos que tenga memoria. ¿Por qué? Para una Quiere decir específica para un tipo de antígeno. Para que reconozca ya en el segundo contacto, ¿no? Porque si se guarda en la memoria ya sabe cómo va a responder. Bueno, y ahí está, ¿no? La respuesta no de la memoria. Vean pues, ¿no? Bien. Ahora dice, si no la controla, dice, inicia, o sea, si es que la inmunidad innata no ha controlado la inflamación, la infección o el encuentro con algún patógeno, entonces se inicia lo que es el proceso de inmunidad adquirida, generando lo que hemos dicho, ¿no? Por ejemplo, la memoria, que sea más específica, ¿ya? ¿Qué componentes existen? Factores constitutivos, barreras naturales. ¿Cuáles serán esas barreras naturales? La piel, mucosas, ya, pueden ser secreciones. Muy bien. Moléculas de reconocimiento, algunas células, sistemas enzimáticos, la famosa fagocitosis, que vamos a tener de hecho una clase específica para fagocitosis,
y la inflamación, que es la primera respuesta. Cuando hay inflamación, ¿qué hace el cuerpo? Prácticamente dice, ¡ay, tenemos inflamación! Entonces, llevemos más sangre, ¿para qué? Para que lleguen mecanismos de defensa contra la inflamación, ¿ya? Entonces, hay una respuesta inmediata, ¿ya? A lo que es la inflamación. En cambio, la adquirida, dice, no es congénita, ¿ya? Es decir, no se nace con ella, se aprende, necesitamos hemos dicho de memoria, comienza cuando el sistema inmunológico encuentra a invasores extranjeros o extraños. Estamos hablando de enfermedades nuevas, ¿ya? Y reconoce sustancias no naturales como seres indígenas. Esta puede ser adaptativa, específica, y esta sí deja memoria, ¿ya? Ahora, ¿qué pasa? Cuando hablamos de la que es de nacimiento, estamos hablando de que también existen respuestas ante algunas patologías específicas. ¿Y cuánto tiempo dura eso? ¿Cuánto tiempo dura eso? 6. ¿Cómo era la pregunta? El bebé nace, ¿ya? Y tiene, a ver, les pongo un ejemplo. Mi comadre, ¿ya? ¿Saben qué es una comadre? ¿No? La madrina de tu hijito. En mi caso, yo he sido la madrina de su hijita, ¿ya? Entonces, se hizo vacunar contra el COVID porque ha sido durante la pandemia, ¿ya? Ella se embarazó, se hizo vacunar contra el COVID y resulta que su bebé nace y estaba resfriada. Le sacan una sangre y la bebé que no ha tenido ni una vacuna tiene anticuerpos, ¿ya? Tiene anticuerpos contra el COVID, pero si no ha enfermado COVID. Porque las IgGs. Las IgGs La no traen mamá le pasó por la placenta, pero también por la leche materna los anticuerpos. Entonces, yo creo que ahí hemos fallado, ¿no? Terriblemente, no solo como país, sino a nivel mundial. Porque resulta que, ¿qué nos han dicho? El COVID no genera anticuerpos. Por eso hay que vacunarse varias veces. A ver. ¿Y por qué un bebé tiene anticuerpos? Entonces, no ha habido un estudio adecuado, ¿no? Dos, yo en ningún momento he visto que a todos los vacunados, por ejemplo, no les hayan dicho, llenen este test, a ver cómo se sienten, qué han sentido, si hay fiebre, no hay fiebre, si se han vuelto a enfermar, si no se han vuelto a enfermar. No ha habido un estudio adecuado. Y los siguen vacunando, y sigue sin haber un estudio adecuado. Espero que alguno de ustedes sabe. ¿Ven? ¿Ya? Entonces, así es como se va pasando, por ejemplo, la inmunidad. Y no es la adquirida, es la congénita con la que nace, ¿no ven? Pero no dura para toda la vida. Dura aproximadamente 2 meses, más o menos. ¿Ya? ¿Por qué? ¿A qué edad empiezan sus vacunas? A las 2. Ajá. La primera, obviamente, la BCG, que es a mayor edad, pero las otras a los 2 meses. ¿Por qué no les vacunan antes? ¿Por qué no les vacunan después? Es precisamente porque ya la inmunidad ya ha ido, digamos, eliminándose la antigua, ¿no? La nueva tenemos la que el bebé recién va a generar, ¿no? ¿Y cómo se va a producir esto? ¿No? Hay un patógeno, se va a presentar a los linfocitos. Ustedes saben muy bien que los linfocitos son células de inmunidad. Los linfocitos van a aprender, van a empezar a reconocer, van a decir, ya, a ver, este de aquí, este virus tiene, no sé, forma de círculo y no sé, los están reconociendo, ya están aprendiendo y los van a memorizar. ¿Para qué? Para responder más rápidamente y eficientemente en un segundo encuentro. ¿Por qué? Resulta que yo, por ejemplo, como decíamos en la varicela te enfermas. ¿Todos han tenido varicela aquí? Sí. ¿Todos? ¿Alguno no? ¿No han tenido? Tan graves. ¿Saben cuándo es peor la varicela? En el adulto. Sí, es terrible. La fiebre es alta, empieza a ver en la orofaringe, en la cabeza y ya cicatrices. Es que les digo por qué, porque van a ver pacientes, niños, en la consulta con varicela y no les avisan.
entran a veces, dicen, ya doctora, ¿qué tal? Y se lo vos revisando, descubres el pecho lleno de varicela. Siempre usen guantes, ¿ya? Claro, eviten eso. Entonces resulta que ya los que nos ha dado, cuando nos encontramos con un niño con varicela, nos vuelve a dar. No, ya mi cuerpo, mi sistema ya responde, dice, no, ya te conozco, no voy a dejar que ingreses. Pero yo estoy teniendo contacto con un paciente que tiene un virus y está enfermo, pero no me enfermo. ¿Por qué? Porque ha generado la memoria para responder rápido y eficientemente con el segundo encuentro, con la siguiente infección. Esto puede demorar más o menos de 7 a 10 días en crearse esta respuesta. Ahora, fíjense, yo tengo una infección bacteriana, me enfermo, ¿ya? Y me dan tratamiento con amoxicilina cada 8 horas por 7 días. ¿Hasta ahí todo entendido? Está clarísimo, ¿no? Entonces yo debo tomar a las 7 de la mañana, a las 3 de la tarde y a las 11 de la noche. Voy en el tercer día y ya no me duele mi garganta. Ya no me duele mi garganta, ya no siento fiebre. Entonces digo, voy a tomar solo 2 veces al día. Voy en el cuarto día y digo, inmunidad. Voy al cuarto día y digo, ya me siento bien, ya no voy a tomar. La bacteria, ya, que estaba ahí, primero ya reconoce la amoxicilina y dice, bueno, había sido alguien que me ataca. Entonces voy a generar, al igual que nuestro cuerpo, voy a generar algún tipo de mecanismo para que ya no me afecte, que se llama resistencia. Y nuestro cuerpo no ha tenido el suficiente tiempo para memorizar, para hacer todo lo que tenía que hacer contra esa bacteria. Y encima es una bacteria que está creando resistencia. Entonces, todo esto genera en los pacientes resistencia, genera además patologías mucho más graves. Necesitamos, por una faringitis, a veces internar a un paciente, imagínense, eso es terrible, ¿no? Entonces, dejemos de hacer eso. Los que, especialmente los peores pacientes son los médicos. ¿Lo ven? Sí. Bien. Entonces, ¿cuáles son los componentes de la inmunidad adquirida? Uno, células que se presentan a los linfocitos, que presentan, a los linfocitos, a las moléculas de antígenos. Los antígenos, obviamente, que tienen que existir para que se genere la respuesta. Y los linfocitos. Dice, los linfocitos T se van a originar en la médula ósea, que maduran en el timo, y de hecho casi todas las células hacen este mecanismo. Se convierten en células productoras de moléculas conocidas como citocinas o citoquinas, que es lo mismo. Entonces, ¿qué son estas citocinas, citoquinas? ¿Han escuchado ese término? ¿Sí o no? Sí. Sí, ¿qué son las citoquinas? Primero son moléculas, ya, que dan y generan señales. Los linfocitos, para avisarle al macrófago que está en la esquina, no va a viajar hasta el macrófago y le va a decir, oye, che, anda, atacale. Sino que es como que va a enviar una señal, ya, es como si le estuviera llamando al celular, le dice, oye, che, vení aquí, hay un agente infeccioso, vení a atacarle. Entonces genera una señal, ¿ya? Y son las citoquinas que viajan por la sangre. Es como si la citoquina fuera, como les digo, un celular, y se acerca a él, dice, oye, genera. Este señal son restos de degradación de antígenos que los macrófagos solicitan y lo envían. Por una parte, pero no siempre. O sea, parte sí, pero y esto, digamos, digamos, de producción que tú me estás enseñando, que tú me estás diciendo, es más para memoria, pero luego generan otro tipo de señales que, bueno, tienen nombres bien feitos, ¿no? Interleucina 6, interleucina 5, o sea, y que saber cuál de las interleucinas
está produciendo la señal específica, porque genera la interleucina 6 para el macrófago, la interleucina 5 para el monocito. La interleucina, o sea, es complicado poner los nombres, en resumen, ¿no ven? Luego, otros de los linfocitos son los beta, que se originan también en la médula ósea, y esto dice, ¿no? Al ser activados, producen anticuerpos, que es lo que mencionábamos hace un momento, que son las famosas inmunoglobulines, ¿no? Y estas son específicas para algunas cosas que vamos a ver más adelante. Y los linfocitos de memoria, que guardan la información del primer encuentro con un microorganismo. La inmunidad adquirida puede ser activa o pasiva, ¿no? Entonces tenemos principalmente a los T y a los linfocitos B, y bueno, a la memoria que ya tenemos, ¿no? Que ya van guardando. Para que haya inmunidad adquirida necesitamos memoria. Decíamos que la inmunidad ya puede ser activa o pasiva. Activa, por ejemplo, cuando un paciente enferma o paciente que lo vacunan. Por ejemplo, pacientes en el campo que no han sido vacunados contra tuberculosis, hoy tenemos pacientes con tuberculosis, ¿ya? O pacientes que han sido vacunados contra la tuberculosis. ¿Y a quiénes les vacunan contra la tuberculosis? A los recién nacidos en general, ¿no vean? Y ahí la importancia de algunas de las vacunas, ¿no? Como esa. ¿Por qué hoy se está dando tanta coqueluche? ¿Han visto las noticias, no vean? Porque se supone que éramos ya coqueluche cero. Porque hay gente que no vacuna a sus niños. La coqueluche no ha sido erradicada. Lo que ha sido erradicada ha sido la infección en el paciente, aparentemente. Pero entonces, como la coqueluche está por ahí dando vueltas, y él ha sido vacunado, ella ha sido vacunada, no les afecta, pero ella no ha sido vacunada, entonces le afecta a la coqueluche. Y ella contagia a los niños que tienen bajas defensas, que no tienen la capacidad de responder, ¿ya? Entonces, la importancia de la vacunación. Y la otra es la pasiva. Por ejemplo, dice sueros inmunes o perinatal, como hemos mencionado, con la sangre por la placenta y la lactancia. ¿No ven? Entonces tenemos esos dos mecanismos. Seguimos con la inmunidad ahora activa. Hemos dicho que hay dos tipos de inmunidad adquirida, que es la activa y la pasiva. Se desarrolla en el curso de una enfermedad infecciosa y de la cual se guarda memoria. Fácil, ¿no? Adquiere resistencia, dice, específicamente a la enfermedad, y cuando es por vacunación se puede adquirir sin sufrir la enfermedad, como es el intento del caso, por ejemplo, de los pacientes con COVID, que si ustedes investigan un poquito, no ha sido el total de las personas. Muchos pacientes vacunados con COVID han vuelto al tercer día con COVID, ¿no? Entonces, no ha habido, como les digo, una buena investigación. Se enseña al sistema inmune a defenderse del microorganismo. Entonces, en la vacunación, los microorganismos pueden ser, hemos dicho, muertos o inactivados, ¿no? Que son los virus atenuados. Toxinas que estimulan el sistema inmune, ¿ya? Y no produce la enfermedad, o si lo hace, es subclínica. ¿Qué quiere decir subclínica? ¿Qué se imaginan que es subclínica? Que tiene la patología, o bueno, tiene la clínica, pero es menos intensa. O sea, si la fiebre, dice, la fiebre en el COVID es de 40 grados, siempre, en todos los pacientes. Yo tengo un paciente con 38 grados. Ay, pero no llega a los 40. Es subclínica, ¿ya? Bueno, aquí tenemos algunas imágenes, ¿no? Por ejemplo, de la vacunación, ya, cómo se va presentando y cómo va memorizando, ¿no? Solamente son imágenes de la inmunidad activa. La inmunidad pasiva. El proceso de defensa que se logra contra las enfermedades infecciosas mediante el empleo de anticuerpos protectores producidos en otro individuo de la misma especie en una especie diferente. Como ejemplo, mamá y bebé, ¿no ven? Porque son de la misma especie, ¿sí o no? Sí. Se puede evitar, dice, el desarrollo de la enfermedad, posibilita tratar una infección en curso o hacerla menos fuerte o duradera, es decir, subclínica. Responsable de la defensa del niño, por
ejemplo, en el calostro y la placenta. ¿Qué es el calostro? Es la primera leche. No es leche. Ah, bueno. Es calostro. Viene la leche, ¿no? Vem Es la com leite. primera. Es el primer líquido que sale de las mamas, ¿no? Sí, es la secreción que sale, ¿no? Y está compuesta, es muy rica en glucosa, muy rica en anticuerpos. Por eso la importancia de enseñarles a las mamás acerca de lo que es la lactancia materna desde el inicio, ¿no? Hay mamás que no les quieren dar a sus bebés, ¿no ven? Entonces, si no les dan, no van a tener anticuerpos. Tenemos, ¿no? Y está un bebé que lacta, es un bebé que va a tener defensas, por lo menos hasta que le va a tener. ¿Ya? Vamos a entrar a lo que son conceptos, ¿ya? A ver, párense un ratito, fíjense. Yo sé que hablar de... ¿No tenías celular? Espera, y después se muestra. Entonces, alergia, ya es uno de los primeros conceptos. Puedes sacar foto, ¿no? Voy a lanzar marcadores que no me sirven. No voy a practicar, soy muy mala con la puntería, pero voy a practicar. ¿Ya? Contra agentes externos. ¿Cuándo se produce la alergia? Dice, se produce en el sistema inmunológico por una extrema sensibilidad, ¿ya? O sea, cuando hay mucha sensibilidad ante qué? A ciertas sustancias a las que ha sido expuesto, obviamente, el sistema y que en condiciones normales no causan esas alteraciones. Por ejemplo, a ver, ¿qué ejemplos harían ustedes? Comida. Algunos alimentos. ¿Qué? A la abeja. La picadura de Ah, abeja. a la picadura de abejas, no a las abejas. A ver. Algunos fármacos. En realidad, los fármacos pueden haber versiones alérgicas Polvo. diferentes. Polvo. Joyería. Joyería. Cinturía. ¿Qué? Mariscos. Productos de mar. Entonces, hay diferentes, digamos, compuestos o sustancias que van a provocar esta sensibilidad extrema. Entonces, cuando usted tenga un paciente que presenta una alergia, qué sé yo, o la picadura de abeja, ¿ya? O presenta algún tipo de alergia a algún medicamento, si usted sabe que hay sustancias que pueden producir alergia, si ahorita el sistema inmune del paciente está trabajando contra la alergia al medicamento, puede ser, no sé, a la cefixima o a la penicilina, no sé, ¿ya? Ha sido expuesto y está con alergia general. Usted le va a decir al paciente no consumir alergenos. ¿Por qué? Porque resulta que el paciente ya está con la o sea, su inmunidad está trabajando a full. Entonces, cualquier cosa que usted le presente es probable que aumente la respuesta, es decir, la inflamación. ¿Y qué alergenos comunes tenemos? Por ejemplo, los productos de mar. ¿Qué otro? Común. ¿De dónde? Póngase a poco. Más bien. En todas las. Las nueces. Ya. Entonces, frutos Secos. secos. ¿Qué más? Lácteos. Lácteos. ¿Qué más? Pues, picadoras tal vez. Gluten. ¿Qué? Un poco más complicado porque es más específico el gluten, ¿no? Doctora, ¿Qué? Lo de la pollería. También es un poquito más, digamos, sensibilidad de piel, pero algo más general. Algunas Cachorros, gatos. cremas. En realidad, al paciente que tiene alergia, ya, como es generalizada, más bien le pedimos que solamente se bañe, por ejemplo, con agua y que solo se ponga crema. La miel. ¿Qué? Miel puede ser. La piña. Piña puede ser. Frutilla. ¿Lo ven? Algo que de lo que se hacen las vacunas. Huevo.
Huevo. Claro, los que no sabían, ¿no? Huevo, ¿qué más? Enlatados. ¿Por qué los enlatados no tienen conservantes? Tienen demasiadas cosas, ¿no? Enlatados. Pues miren, todo esto usted le tiene que decir a su paciente, no va a consumir todo esto por lo menos 7 días. ¿Lo ve? ¿Por qué? Porque estamos frente a una alergia. Y ustedes tienen que conocer, porque tienen que ser médicos integrales, no le van a decir, mire señor, usted tiene alergia, le voy a poner su medicamento, váyase a su casa, y el paciente se va a tomar, no sé, una ensalada de frutas con frutilla, miel, más de frutos secos, y vuelve con una alergia más acentuada, ¿no? ¿Por qué? Si no se ha presentado ante algún alergeno que él sea, digamos, al que sea alérgico, pero como está con una respuesta inflamatoria aguda, entonces hay que evitar eso, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son las respuestas? Pueden ser respuestas respiratoria, nerviosa o de tipo eruptiva. Estamos hablando, por ejemplo, de la famosa urticaria, ¿no ve? La presencia de pruritos, perdón, respiratoria, cuando se va a generar precisamente la inflamación a nivel de lo que es la laringe, ¿no ven? ¿Alguna vez han visto pacientes que se estaban ahogando ahí por edema en laringe? ¿Faringe han visto? Yo he conocido un paciente que es médico, en el que hace mucho tiempo, hoy casi no se ve porque el paciente le pica algo, le duele algo, ve algo hinchado y corre al hospital. Por un lado, bien, ¿ya? Pero yo he tenido un paciente médico que ha llegado al hospital por alergia al Fernet, y ha tomado Fernet, con su glotis casi cerrada, ¿ya? O sea, para nosotros los médicos, qué bonito se veía, ¿no? Como de libro, pero pobrecito no podía respirar. Sí, es que la verdad es que solo nosotros podemos decir eso. Les contaba, ¿no? María de Nazaret les contaba que llega a nuestra emergencia un paciente que había tenido un accidente de tránsito y desde la mitad más o menos de la tibia peroné estaba todo partido, suelto, destrozado, pero colgaba así como por un tendoncito. Y tú veías y decías, ay, qué bonito se ve, mira su hueso, mira su músculo, y el paciente sangrando, pero solo a nosotros nos puede gustar eso. Bueno, ¿cómo descubrimos las alergias cuando son muy constantes o no sabemos a qué? ¿Ya? Y cuando producen mucho malestar, mucha complicación, pues hay pruebas, ¿no? ¿Y qué hacemos? Vamos inoculando, vamos pinchando o raspando y colocando en cada sección algún tipo de antígeno, ¿ven? ¿Para qué? Para ver cómo se va a comportar la piel ante estos estímulos. Y si presenta algún tipo de irritación muy fuerte, entonces se realiza el resultado que dice alergia al polvo, alergia a los ácaros, alergia a todo, ¿no? Y ahí, aquí también me voy a un ejemplo. He tenido una recién nacida con más o menos desde el mes de vida, ya se están distrayendo mucho ya. Desde el mes de vida he tenido una recién nacida, casi desde el mes de vida, de deposiciones sanguinolentas. ¿Qué piensan ustedes? Su médico pediatra le ha dicho, es alergia, porque ella no ha sido expuesta. O sea, no hay mamá que vaya al baño, no se lave y le toque a su bebé. No hay mamá. Decía que se la cuidaban mucho. Entonces dice, es alergia. Y resulta que a la bebé de menos de 2 meses le hacen pruebas en su espalda, empiezan a raspar y dicen, tienes alergia a la lactosa, a la bebé. Entonces le quitan todas las leches, a la mamá le hacen hacer una dieta extrema y la bebé sigue teniendo deposiciones sanguinolentas. Yo le digo, ¿le han pedido algún estudio más, algún copro? Y dice, no. Entonces yo con el antecedente no les voy a decir que clínica, de que ya he tenido un paciente así, ¿ya? Y era infección por Clostridium, ¿ya? Que eso es hospitalario, un bebé no puede tener Clostridium de la nada, tiene que haber adquirido en el hospital. Entonces, le digo, o sea, tu bebé ha nacido en tal hospital y yo tengo este antecedente, le pido Clostridium, le pido Micopro, o sea, para parásitos, todo, y resulta que sale positivo. ¿Pero por qué le salió positivo a la alergia a la leche?
la lactosa. Porque la inmunidad de la mamá era la que ha comprobado. En su sangre circulaba la inmunidad de la mamá, no de la bebé, o sea, de un mes. Entonces, hay que saber también a quién pedirle, ¿eh? ¿Qué estás distrayendo? Guarda tu celular. Voy a ir aprendiendo así, no me puedo. Ya sé en qué parte de la lista estás. Voy a anotar tu nombre. Tú eres Víctor. Y él con sus ojos así no va a saber, no va a saber. Ese chica entonces la autoinmunidad, afección por la que el sistema inmunitario del cuerpo ataca los tejidos sanos propios porque los confunde con tejidos ajenos. Ahí estamos hablando de enfermedades autoinmunes. Por ejemplo, puede ser el lupus, ¿no ven? Que se está autoatacando. Pacientes que tienen, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Vean estas manchas en la piel. Vitiligo. Están atacando a los melanocitos propios, ¿no ven? Bueno, aquí hay un cuadrito de diferencias entre lo que es la inmunidad innata, la inmunidad adaptativa o adquirida. Fíjense que habíamos hablado de que la innata tiene algunos componentes, barreras epiteliales, fagocitosis. Bueno, todo esto vamos a ir viendo poco a poco, pero fíjense que la inmunidad innata se da en horas, pero la inmunidad adaptativa 7 a 10 días, tal como habíamos mencionado. Entonces, esto es algo general que vamos a conocer, ¿no? Y la adaptativa tenía sobre todo células que eran los linfocitos B, los linfocitos T, ¿se acuerdan? Los linfocitos B que generaban anticuerpos y los T que van a tener otro tipo de acción generando otro tipo de células. Ay, ¿qué órganos y células del sistema linfoide, dice, van a existir? Pueden ser primarios, secundarios o terciarios. Quiere decir de primera línea, segunda línea, ¿lo ven? Entonces estamos hablando de los primarios como la médula ósea, ¿ya? En donde se van a producir. Hemos visto que los linfocitos se producen en la médula ósea, ¿ya? Donde se producen. Y en el timo, que es el lugar donde estos van a madurar. Los secundarios pueden ser ganglios linfáticos, llamados también linfonodos, ¿ya? Transportan la información, ¿ya? La sangre inician, dice, su transformación en anticuerpos o citocinas en la sangre. Y en el vaso es el lugar donde se van a filtrar, destruir y ocasionar, digamos, la respuesta inmune. Esto también con los que se están generando acá. Llegan al vaso y en el vaso muchas veces son filtrados. Los que sirven sigan adelante en la sangre. Los que ya no, los destruyen y a veces incluso utilizan elementos de esos linfocitos para ponerlos como nuevos en otros. Entonces es como que es el lugar realmente de infiltración. Y el terciario acumula los linfoides, neoformaciones, sobre todo en afecciones crónicas o afecciones autoinmunes, que es lo que buscamos, por ejemplo, en los lupus, a ver si existen. Y esta es la razón precisamente por la que a veces el lupus, o sea, si bien es una enfermedad autoinmune, ataca a todo el sistema, incluso nervioso. El paciente a veces ni siquiera puede formular palabras cuando es algo muy grave. Decíamos en la célula madre, que está a nivel de lo que es la médula ósea, ¿ya? Es la que va a ir generando, por ejemplo, digamos como que una línea de producción que se llama mieloide y la otra que se llama linfa. La mieloide, encargada de glóbulos rojos, megacariocitos. ¿Qué son los megacariocitos? ¿Ves usted? Mieloblasto, ¿ya? Que van a generar con los linfocitos basófilos, neutrófilos, ¿ya? O llamamos también leucocitos, ¿no ven? ¿Saben ustedes los leucocitos? ¿No ven? Son todos estos que han sido pregunta de examen, ¿no ven? Y bueno, los monocitos macrófagos, células dendríticas. Se han dado cuenta que no son específicamente glóbulos blancos. Y en cambio, la parte linfoide, ¿ya? Que va a empezar como linfoblasto y va a generar los linfocitos B, los linfocitos T, las natural killer, ¿ya? Generando de esta manera lo que son anticuerpos, que vamos a ver más adelante cómo van a actuar estos. Bueno, esto es prácticamente lo mismo, pero aquí dirán, ¿dónde está la médula ósea? ¿Dónde?
dentro de la Ya. ¿La diátesis de dónde? ¿De qué huesos? Los largos. Huesos largos completos. Entonces sí, se encuentra la médula ósea ahí, pero no toda la médula ósea, bueno, no todos los huesos largos producen anticuerpos en la cantidad necesaria. Cuando ya uno va madurando, ya no producen tanto nuestros huesos, ya cuando estamos más viejitos, ¿ve? ¿Quiénes producen los anticuerpos? Sobre todo es en el esternón. Ya, ustedes van a revisar un poquito. Ya la médula, digamos, la médula ósea que actúa más es la del esternón. Y a partir de ahí es donde se va a generar ya todas estas formas que vamos a encontrar. No nos pasaremos por eso. Dos diapositivas hacia. Bien. Otras células, ¿ya? Otras que van a participar en el mecanismo y cuál va a ser el mecanismo de defensa de estas mismas. Los eritrocitos que venían de la línea, bien, muy bien, van a capturar complejos inmunes de antígeno-anticuerpo, ¿ya? O sea, cuando ya se han encontrado los antígenos y los anticuerpos, forman un complejo y ese es capturado, los van a llevar al hígado o al vaso, y el vaso hemos dicho que es un lugar excelente para hacer filtración, destrucción, se catabolizan y los desactivan para evitar sus efectos nocivos. Entonces, los glóbulos rojos de alguna manera también actúan ayudando en la inmunidad. Las plaquetas, mecanismo de coagulación, ¿ya? No es coagulación ya, borra la X, e inflamación, ¿ya? Producción de citocinas. Entonces resulta que las plaquetas sí van a ayudar de esta manera con la producción de citocinas y van a regular la inmunidad conocida como innata o natural. Otras, las células epiteliales. ¿Dónde están las células epiteliales? Muy bien. Es la barrera externa, dice, de la piel y mucosas. Producen moléculas que atacan a los microorganismos y estimulan a células específicas para que éstas tengan la respuesta necesaria ante lo que es el microorganismo que está causando la respuesta. Y las endoteliales, redescubrimiento interno de vasos, ¿no? No se olviden que los vasos también están cubiertos por un tejido. Control y circulación de linfocitos por moléculas de adherencia. Estas moléculas de adherencia son los ligandos y esto se va a producir sobre todo en las reacciones autoinmunes. Último. Citoesqueleto. ¿Ya? ¿Qué es lo que va a hacer? El movimiento de traslación dentro del citoplasma va a conformarse a través de proteínas, fibras y microtubulos. Entonces es como si trasladara. La matriz extracelular, soporte de los tejidos y células, soporte de los leucocitos. ¿Y quiénes lo van a conformar? Protoglucanos, que sean las integrinas, polisacáridos, fibras proteínas. Y las membranas basales, que es la estructura especializada de la matriz extracelular. Entonces, es como que están bastante, entrelazadas ambas estructuras, captan mensajes para transmitirlos al endotelio vascular, que hace rato hemos visto, que también es un mecanismo de defensa, y lo van a formar fibras de colágeno, la laminina y proteoglucano. Y la imagen, no nada más. ¿Ya? Que es precisamente lo que es el sistema, digamos, de inmunidad, ¿ya? De lo que es la membrana celular, aquí está medida de glucano, la matriz extracelular, el citoesqueleto, ¿ya? Todos ellos van a colaborar con lo que es la inmunidad. Ahí vamos a quedar.